Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido adorar a Dios con nosotros. Tenemos altas expectativas de lo que Dios está haciendo con nuestra congregación en este tiempo. Y hoy disfrutaremos de una palabra poderosa para tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para mantenerte conectado junto a nosotros todos los días. Este es el tiempo. Preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Juntos hacemos iglesia. Aquí comienza una nueva experiencia de Palabra y Poder en línea. Te daremos gloria, cantaremos Jesús, su nombre es, por siempre cantaré gloria, a ti la gloria.
bueno es nuestro Dios. Cantaré, cantaré, porque bueno es Dios. Lo gritaré, a ti la gloria. Gloria, te daremos gloria. Cantaremos Jesús, su nombre es, por siempre cantaré gloria, a ti la gloria. Mi Dios, tú reinas por siempre y siempre. Grande eres tú. Tú permaneces por siempre y siempre. Tu amor nos das. Lo diré, bueno es nuestro Dios. Cantaré, cantaré, porque bueno es Dios. Lo gritaré, a ti la gloria. Gloria, te daremos gloria. Cantaremos Jesús, su nombre es, por siempre cantaré gloria, a ti la gloria. Brillas con poder que el mundo pueda ver hoy tu gloria. Brillas con poder que el mundo pueda ver hoy tu gloria. Brillas con poder que el mundo pueda ver hoy tu gloria. Hoy tu gloria. A ti la gloria. A ti la gloria.
Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Muy buenos días, queridos y amados hermanos, hermanas, familia Palabra y Poder, una congregación de las Asambleas de Dios de Chile, aquí en la ciudad de Curicó y sus alrededores. Saludamos a todos los hermanos que nos están siguiendo en este culto esta mañana y que están participando de esta bendición que es mantenernos unidos en el Espíritu de la forma en que lo hemos estado haciendo. Así que saludos cariñosos para todos, nuestros hermanos también de otras ciudades y de otros países, de otras familias que están fuera de nuestro territorio y que alguna vez estuvieron con nosotros también acá en esta ciudad. Sean muy bendecidos, estamos ya en el día domingo 20 de septiembre. Avanzando en el tiempo y dando testimonio de fe que el Señor ha estado con nosotros. Quiero compartir la palabra del Señor entonces esta mañana de domingo y recordarles que estamos en la serie Ríos de Agua Viva. Hemos tenido la ministración de la palabra sobre esta maravillosa promesa e invitación del Señor para creer en Él y ser llenos de estos ríos de agua viva, explicando en detalle lo que esto significa. Tuvimos también la bendición de entender que hay obstáculos que deben ser vencidos para tener una vida plena en el Señor, de abundante bendición del Espíritu en nosotros. Y el domingo pasado también vimos acerca de las señales, características que demuestran que nosotros los hijos de Dios estamos llevando una vida de abundancia espiritual, una vida de riqueza espiritual. Por lo tanto, hoy quiero decirles que vamos a hablar acerca de los resultados que se producen cuando gustamos de una vida plena. Los resultados producidos por una vida plena. Eso es lo que vamos a estar mirando en las Escrituras a la luz del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. Que quiero dar lectura en este momento. Le doy un segundito para que pueda buscar la Biblia o pueda buscar en su aplicación el pasaje de Hechos. Vamos a tener varios pasajes aquí basados en el libro de Hechos, pero como base principal vamos a tomar estos versículos que dicen de la siguiente manera, en el nombre del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos
y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos al Señor que Él pueda ministrarnos por medio de su palabra, por su Espíritu, trayendo la luz que necesitamos para comprenderla y poder aplicarla de forma correcta en lo que necesitamos como iglesia en este tiempo que estamos viviendo, en medio de la sociedad también en la que estamos desarrollando nuestra vida. Padre, gracias te damos esta mañana. Qué hermoso es saber que en esta misma hora hay cientos de hermanos conectados, creyendo, Señor, en que viene tu palabra para ser recibida de manera tal que podamos ser tocados en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y animados a ir adelante en la búsqueda de la presencia tuya, Señor. Gracias. Encomendamos esta palabra que tenga resultado en nuestra vida y que podamos ir adelante como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Señor, gracias por este tiempo y lo consagramos para estar atentos. Sujetamos todas las cosas bajo tus pies y bajo tu autoridad. Echamos fuera todo pensamiento y toda opresión que podamos tener para oír la palabra de Dios con un corazón plenamente abierto para recibir lo que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos el libro de los Hechos y vemos la participación de la primigenia iglesia, los primeros hermanos que nos enseñan de cómo se vive la vida nueva en Jesucristo. Uno se pregunta, ¿qué tenían los hermanos del primer siglo? ¿Qué tenían ellos? Que lograron ser de un fuerte impacto para su sociedad, para su mundo conocido en ese tiempo. Era tal el impacto que el mensaje se esparcía por todos los lugares y por todos lados en las diferentes regiones del Imperio Romano. Y luego entonces podemos preguntarnos, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué ha puesto Dios en nuestras manos? ¿Qué tenemos nosotros? En pleno siglo XXI, en un tiempo de mucha modernidad, de mucho desarrollo en todas las áreas de la sociedad y los segmentos de la sociedad, en crecimientos importantes en lo tecnológico, en lo que es la medicina, las artes, la educación misma, y en tantos elementos importantes para la sociedad. ¿Qué tenemos nosotros en nuestras manos? ¿Qué tenemos en nuestras manos para compartir con este mundo y sociedad en la que vivimos? Esto me recuerda a ese chico, a ese niño, que cuando Jesús estaba ministrando a las multitudes, se había hecho tarde. Los discípulos preocupados le dijeron, Maestro, haz que despidamos ya a la multitud para que cada uno vaya y compre y vaya a su casa y coma. Y el Señor le dice, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros lo necesario. Asignándoles un desafío tremendo a los discípulos en ese momento. Bueno, todos sabemos lo impactante que fue la multiplicación de los panes y los peces. Y cómo el Señor les enseña a los discípulos una gran lección
no solo de la multiplicación de los panes y los peces, sino de la actitud que debían tener como discípulos del Señor para enfrentar su mundo, su sociedad y el entorno en el que vivían, y cómo podían entonces impactar el corazón de toda persona. Quiero invitarles esta mañana entonces, después de hacernos estas dos preguntas que voy a repetir. ¿Qué tenían los hermanos del primer siglo? ¿Qué tenemos nosotros en pleno siglo XXI? Quiero que observemos en la palabra del Señor en estos versículos y capítulos del libro de los Hechos los resultados que se producen al vivir una vida plena y llena de Dios. Primero, el versículo 43, lo voy a volver a leer. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuál es entonces el primer resultado que yo puedo ver en este pasaje que produjo esa llenura del Espíritu Santo ahí en Hechos capítulo 2, en los primeros versículos, cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo y ocurrieron cosas maravillosas en esa reunión donde estaban en el aposento alto, esperando la promesa del Padre? Se había producido un ambiente de fe. Eso produjo el avivamiento. Eso produjo la promesa del Espíritu Santo. Produjo en los primeros creyentes un ambiente de fe. ¿Por qué? Lo establece aquí y lo dice el libro de los Hechos, contando la historia. Dice que ocurrían maravillas y señales. Los discípulos comenzaron a ver cosas sobrenaturales, más allá de la razón, más allá de cualquier cosa lejos de Dios que pudiera efectuarse. Veían lo que Dios había estado haciendo entre ellos. Los primeros hermanos, ellos tenían el poder de Dios, tenían la autoridad de Dios. Tenían la vida plena que había sido tan especial ese encuentro allí en el aposento alto, y cómo esto se fue esparciendo a otros lugares, la llenura del Espíritu Santo de Dios, que produjo entonces este ambiente de fe donde ocurrían maravillas, señales y milagros. ¿Por qué? Porque ellos vivían en una dimensión de lo sobrenatural. Si usted va al capítulo número 5, versículo número 12, vuelve a decir esta misma verdad. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aprendieron a vivir rápidamente en lo sobrenatural. Aquí este texto agrega a las maravillas y señales prodigios. Las maravillas tenían que ver con el efecto, la expectación que provocaban estas obras portentosas, los milagros de Dios. Las señales confirmaban la deidad de Jesucristo, confirmaban el respaldo de Dios sobre la persona de Cristo y ahora sobre la iglesia de Jesucristo, donde están ocurriendo un sinnúmero de milagros. Comenzaron a vivir de esa forma. Los milagros que eran hechos portentosos solo podían establecerse como la mano poderosa de Dios actuando sobre la vida de los apóstoles y de la primera iglesia, trayendo un testimonio tremendo frente a su sociedad. Estaban tomados de la mano del Señor. Estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios para ser usados por Dios.
Pero ¿qué había ocurrido antes? Habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Habían sido impactados por el Espíritu Santo de Dios. Como dice Hechos 2, y vino de repente, de repente de Dios, esto que es de improviso, para llenarlos con el Espíritu Santo, y de ahí en adelante sería la experiencia más maravillosa que la iglesia pudo recibir. Además, todo era puesto en las manos de Dios, creando un ambiente de fe. Dice entonces que los hermanos compartían para el que tenía necesidad, participando de esa forma en unidad y también en este ambiente de fe, porque todos entendían que ahora dependían totalmente de Dios. Y era puesto todo en las manos de los apóstoles. Ese es el resultado que viene. ¿De dónde? De tener una vida llena de Dios, llena del Señor, del Espíritu Santo, actuando en cada vida, en cada corazón que pertenece a la iglesia del Señor. ¿Qué tenían los discípulos? Si vamos a la primera pregunta. Tenían esto. Tenían la plenitud de Dios, aún en la Génesis. En el comienzo del cristianismo ya habían sido impactados por el poder de Dios. La pregunta es, ¿tenemos eso nosotros? ¿Lo buscamos? ¿O hemos descuidado esta búsqueda de la llenura del Espíritu Santo de Dios? Como dije entonces, el primer resultado que aparece aquí en este pasaje tiene que ver con el ambiente de fe que se había creado entre los hermanos al ser llenos del Espíritu Santo. El segundo resultado, profundidad espiritual. Si usted mira el versículo 42, un versículo antes del que leímos al comienzo. El versículo 42 dice de la siguiente manera, en el capítulo 4. Perdón, en el capítulo 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este impacto de fe los va a llevar a una profundidad espiritual. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué importante era el conocimiento de la verdad doctrinal de Dios que enseñaba en la primera iglesia. Los apóstoles enseñaban a los hermanos que venían al conocimiento del Señor. No se olvide que vinieron 3.000 personas después de la predicación del apóstol Pedro, ahí en el pórtico de Salomón. Entonces había una dinámica constante de perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Aquí habla exclusivamente de la didáctica, de la enseñanza, de la pedagogía, es decir, de los fundamentos doctrinales que habían aprendido del Señor Jesucristo y que ahora eran traspasados a los primeros hermanos. Aquí está el acento en el perseveraban, es decir, le da continuidad y persistencia. Es decir, la iglesia se acostumbró a aprender la doctrina, la palabra del Señor, las enseñanzas del Señor Jesucristo con persistencia y con continuidad. De hecho, todos los días se juntaban. Se juntaban en el templo, dice, aunque evidentemente no podían entrar al templo porque ya establecimos quiénes podían entrar a esos lugares, pero sí se les permitía estar en los átrios, en los patios, ¿cierto?, circunvecinos al templo de ellos, de los judíos. Pero ellos, juntándose en las casas, juntándose en los tiempos de oración, en
en el templo o en los patios del templo y aprovechando todas las instancias para ser enseñados por la palabra de Dios. Hermanos, cuando uno es impactado con el poder de Dios y viene sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿sabe qué va a ocurrir? Vamos a desear aprender, conocer al Señor, conocer lo que Él nos quiere instruir, anhelar el poder saber más de el Señor en quien hemos creído. Eso produjo esto en los hermanos del primer siglo. Practicaban la perseverancia en la doctrina, pero también otras disciplinas espirituales. Si miramos otra vez el versículo 42, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. También era importante el participar y nutrirse y apoyarse unos con otros. En el partimiento del pan, que está referida más bien a la Santa Cena, y en las oraciones. Una vida, hermanos, que es fructífera, que está plena, que está buscando de Dios. Una iglesia que ha aprendido a buscar de Dios, a profundizar su vida espiritual, va a anhelar poder juntarse con sus hermanos, poder estar con un mismo corazón, con una misma alma, buscando unánimes a Dios. Eso también lo registra en el capítulo 2, 46 al 47. Estaban unánimes, practicando la enseñanza, practicando la oración, practicando la mesa del Señor, practicando cada una de las disciplinas espirituales que les eran enseñadas por los apóstoles. Había mucha metodología en eso. Los apóstoles acostumbraban a ciertas horas a ir todos los días a la oración. Eso habla de un asunto de hábitos espirituales. El problema nuestro, hermanos, es que a veces nosotros tenemos una fe muy superficial. Hacemos las cosas cuando las sentimos. Y a veces está en el lenguaje, incluso de la iglesia, el sentir. Aquí nos habla de hábitos espirituales que producía el ser llenos del Espíritu Santo y estos torrentes de agua viva corriendo en el corazón de cada uno de los hermanos y en la comunión los unos con los otros. Por lo tanto, todos se afirmaban en aquello, todos se animaban, todos se abrazaban de alguna manera para ir adelante. La segunda pregunta que yo hice en la introducción, ¿qué tenemos nosotros? ¿O qué nos falta a nosotros? Es una buena pregunta. Quizás hemos descuidado esto que los hermanos vivieron en el primer siglo. Hemos dejado de estar unánimes buscando a Dios. Evidentemente hoy no lo podemos hacer de forma presencial, pero el Señor ha permitido todas estas plataformas digitales y estas formas de comunicación para que no nos quedemos fuera de animarnos al amor y a las buenas obras, como una iglesia que está despierta y que está llena del gozo, de la alegría de servir a Dios, de estos ríos de agua viva que nos hacen ser creyentes profundos. Gente que busca permanentemente nuevas experiencias espirituales. Como ocurrió a lo largo de todo el libro de Hechos. En el capítulo 8, por ejemplo, habla de cómo vino el Espíritu Santo a los hermanos de Samaria. Es tanto entonces que donde los apóstoles iban en el primer siglo, tocaban multitudes de hermanos, llegaban muchas personas al conocimiento de Jesucristo, pero inmediatamente eran enseñados y discipulados y entrenados en el conocimiento de Cristo y en la llenura del Espíritu Santo de Dios para hacer de ellos una iglesia con profundidad espiritual. Quiero tomarme un tiempo para explicar que hoy vivimos un tiempo en que la iglesia se ha hecho cada vez más livianita, más light. Pareciera ser que los predicadores tienen que acomodarse
al pensamiento de la gente, para no herir el corazón de la gente, para no dañarlos con una palabra de decisiones, de importancia, de cambio de vida. Hermanos, la palabra es la misma. Ayer, hoy y por los siglos, como lo es el Señor, ayer, hoy y por los siglos. La palabra nunca dejará de ser. Permanecerá para siempre. Debemos ser instruidos para encontrar profundidad de vida. Debemos buscar esa palabra fresca, esa palabra que llene nuestro espíritu y nuestro corazón en la búsqueda de expectativas y experiencias espirituales mayores. No podemos quedarnos con lo que hemos recibido antes. Es el tiempo de buscar al Señor, ser llenos de su Espíritu Santo, capacitados con los dones del Espíritu, capacitados con dones de la palabra, de manera que pueda producirse en la iglesia un mover espiritual tal que dará profundidad, para dejar de ser tibios, para dejar de ser estériles, para dejar de y abandonar esos tiempos de desierto que a veces vivimos y nos secamos espiritualmente. Necesitamos reavivar el fuego del don que está en nosotros. Y solo va a ocurrir cuando vienen estos ríos de agua viva sobre nosotros y nos introducen en la profundidad espiritual necesaria para este tiempo. Es un resultado que va a ocurrir cuando estamos perseverando en la palabra, en la doctrina y en los hábitos espirituales saludables de la iglesia. No lo dejemos pasar, porque se va a notar en la vida de las familias y en la vida de la iglesia y en la vida de aquellos hermanos cuando no están viviendo ríos de agua viva, porque no hay manifestación, no hay un mostrar de profundidad espiritual, sino más bien una iglesia light, una iglesia emergente que está más acomodada a los tiempos, sin exigencia, sin llenura, sin gracia, sin poder, sin señales, sin milagros, cosas que deben ocurrir en la iglesia todos los días, porque todos los días se convertían los que habían de ser salvos. El tercer resultado que aparece aquí en estos capítulos, en el 2, en el 3, en el 4 y más adelante, es el anhelo ferviente de servir a Dios. Primero, por parte de los apóstoles. Los apóstoles estaban revolucionados, que las cosas que vieron y que ocurrían en el ministerio de Jesucristo, ellos habían estado 3 años y medio bajo su discipulado, su enseñanza, para que los discípulos fuesen capacitados para hacer la obra de Dios cuando el Señor ascendiera. Y ahora respaldados con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos estaban revolucionados en servir a Dios. Y los discípulos del Señor Jesucristo también, estos nuevos discípulos que habían sido alcanzados por los apóstoles, también estaban contagiados porque su vida estaba centrada en Dios. Todo era de Dios. Todo era Dios. Era tal el amor a Dios que dice que vendían sus cosas, sus propiedades, sus bienes y los ponían a los pies de los apóstoles para manifestar el amor y la comunión con los más desposeídos. Ahora, en ningún caso eso es una exigencia bíblica. Aunque alguien quiera torcer el versículo, no es una obligación. Era producido por un corazón sincero que amaba a Dios, se había encontrado con Dios y quería manifestar el amor a sus hermanos. Aquí no hay ninguna exigencia de los apóstoles. Simplemente era una forma de mostrar el amor hacia la comunidad. Era una forma de servir a los otros. Era una forma de amar a los otros. Hoy podemos tener distintas maneras de hacerlo. No hay una exigencia exclusiva para demostrar el amor. Muchas cosas podemos hacer para mostrar el amor
a los demás, pero el amor por el servicio de la obra de Dios. El deseo apremiante era llevar el mensaje a todo lugar. Y es hermoso el desarrollo del libro de los Hechos. Cómo se va expandiendo el mensaje de Jesucristo y manifestándose el reino de Dios a las ciudades cercanas a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaban llenos del poder de Dios. Se había producido un ambiente de fe, profundidad espiritual, pero también el compartir la palabra y el mensaje de Dios a todos los lugares. ¿Qué producía esto? Fervor, anhelo, deseo de agradar a Dios. Esta misma generosidad era símbolo de este ferviente amor servicial al Señor. Esta iglesia aprendió a servir al Señor. Se convertían, conocían a Jesucristo, les era presentado el mensaje, lo recibían, eran llenos del Espíritu Santo y después comenzaban a anhelar el servir al Señor de la forma que Dios quisiera usar a los hermanos. ¿De qué manera Dios usó a los apóstoles? Con prodigios, maravillas, señales, con milagros, con mensajes poderosos. Los llevó a ese nivel. ¿Qué tenían? Tenían eso. Fíjese usted que la primera organización más administrativa que aparece aquí en Hechos, recién aparece en el capítulo 6, en la elección de los diáconos. Eso nos lleva a pensar que podemos respondernos la segunda pregunta que yo le hice al inicio del mensaje. ¿Qué tenemos nosotros? La primera era, ¿qué tenían los discípulos del primer tiempo? ¿Qué tenemos nosotros ahora? Tenemos muchas cosas también. Hoy la iglesia tiene una dinámica distinta, una organización mucho más avanzada, por supuesto, que lo que tenían los primeros discípulos. Ellos venían de una transformación extraordinaria. La multitud desbordaron a los apóstoles, hasta que ellos tuvieron que establecer un tipo de organización para poder ellos preocuparse de la palabra, de la oración, de la administración, del discipulado, de la enseñanza. Y compartir otras tareas con los hermanos. Ahora yo me pregunto, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una organización, una iglesia en general bien o de aceptable organización, no perfecta, por supuesto. Tenemos muchas condiciones que los hermanos del primer siglo no tenían. No tenían ni siquiera un templo para cobijarse, se cobijaban en las casas y en los patios del templo. Las iglesias hoy tienen todas las herramientas y todas las bendiciones de Dios para provocar una transformación y una dinámica distinta a la que hemos estado llevando a la iglesia. La iglesia debe tener un sentido de amar a Dios a través del servicio. Saber que lo que hace, lo hace para el Señor. Saber que Dios lo determina para ejecutar los planes de Dios en la tierra. Y esto tiene que ver con todos nosotros. Poner nuestros dones al servicio del Señor, esos dones que Él ha repartido según su propósito y voluntad. Ponerlos con amor al servicio de la obra de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos mucho más que 2 panes o 5 panes y 2 peces. Tenemos mucho más que eso que tenía el niño allí en medio de la multitud. Tenemos mucho más que 5 panes y 2 peces. Tenemos más que lo que tenían los hermanos en el primer siglo. Tenemos la estructura, pero nos falta la pasión. Nos falta la pasión por el servicio de Dios y mostrarle a Dios cuánto le amamos, toda vez que Él ha producido en nosotros la llenura espiritual por medio de su Espíritu, que nos ha sellado para propiedad del Padre, pero que también nos ha llenado
con la manifestación más gloriosa de poder que puede tener un ser humano, que es el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos? Tenemos mucho. ¿Qué hacemos? Hacemos poco. Todos nosotros, todos los ministros, los líderes, los grupos, los hermanos en general, la iglesia hoy en este tiempo debe levantarse, porque están brotando de su corazón, de lo más íntimo del ser de la iglesia y de cada creyente, en la profundidad espiritual, el ambiente de fe y el anhelo de servir a Dios con todo su corazón. No podemos dejar pasar más el tiempo. Dios nos ha tenido, como dije antes, en un largo proceso de ambiente espiritual. Creo que nunca en nuestra vida hemos orado tanto, hemos escuchado tanta palabra y nos hemos dedicado a la reflexión de la palabra durante estos meses que hemos estado con esta situación que es contingente y que alcanza a todos los países del mundo, a todos los continentes. Hemos estado encerrados con la palabra. Hemos tenido tiempo que no siempre teníamos. Tenemos mucho para dar. El Señor ha puesto en nuestras manos muchos bienes de tipo espiritual, material, de capacidades, de inteligencias múltiples, de un montón de situaciones que hoy están en nuestra vida y que podemos usarlas para la gloria de Dios. Por eso termino siempre diciendo, despertemos a esta realidad espiritual. Seamos creyentes que creamos un ambiente de fe a nuestro alrededor para que todos los que nos rodean puedan ser impactados con nuestro gozo en el Señor, con nuestra alegría de servir a Dios, con nuestra fe, creando un ambiente de fe, con la profundidad espiritual y con el anhelo ferviente por servir al Señor. La iglesia en este tiempo está destinada para grandes alcances. Está destinada para impactar el mundo de hoy y yo creo que será el mejor tiempo para la iglesia del Señor Jesucristo. Esta mañana quiero hacer un llamado a toda la iglesia. Todos los hermanos que están hoy conectados con el culto. El Señor nos ha venido hablando tanto durante este último tiempo, de diferentes formas y maneras. Pero yo creo que hay un sentir del Señor en nuestros corazones. Dios espera más de nosotros. Dios espera más de usted. Dios espera más de mí. Dios espera más de toda la iglesia. Dios espera más de los ministros. Dios espera más de los líderes. Dios espera más de los grupos, de las redes, de los equipos de trabajo. Dios espera mucho más porque Él lo ha dado todo por nosotros. Nos ha impactado con el poder de su Espíritu. Nos ha llevado a una profundidad espiritual mayor. No podemos ser los mismos que fuimos. Después de estas experiencias tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de dirección en la forma de abordar nuestro servicio a Dios y finalmente un cambio de actitud para enfrentar los nuevos tiempos que van a venir, porque el Señor usará a la iglesia como nunca antes en la historia de la iglesia. Y eso no lo ha determinado Dios, sino que lo marcamos nosotros. Si nosotros queremos ser usados por Dios, está todo para que podamos marcar nuestra propia historia con el poder del Espíritu Santo de Dios. Podamos hacer lo que los primeros discípulos hacían. Podamos impactar con maravillas, señales, prodigios, milagros. Podamos impactar a través del amor de la iglesia a los necesitados. Impactar a los que están a nuestro alrededor con nuestra fe, con nuestra profundidad, con nuestra humildad, con las ganas de servir a Dios. Impactar con una vida que demuestra la alegría de haber conocido a Jesucristo. Mis hermanos amados, es una bendición compartir la palabra cada fin de semana. A los hermanos de la congregación, de la ciudad y de la provincia, a poder llegar a ustedes a través de los audios, a través de los mensajes, a través de
algún aviso que interrumpe a lo mejor su tranquilidad del día, pero que siempre tiene el propósito de que vayamos todos juntos a la unidad de la fe y llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Vamos a ser muy bendecidos en este tiempo, no tenga ninguna duda. Entre más hay necesidades, hay conflictos en el mundo, más espera Dios de la iglesia, más busca Dios a su iglesia. Él nos anhela fervientemente, nos anhela celosamente, anhela que vivamos una vida que le agrade, porque Él tiene sus manos llenas de bendiciones, de todo tipo de bendiciones, para otorgarlas, pero nosotros no las hemos sabido disfrutar ni recibir. Pero este será el tiempo que Él nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. Que el Señor guarde esta palabra en su corazón, que sea una semana de mucho éxito espiritual, de mucha victoria espiritual y de mucha llenura del Espíritu Santo. Deje que ese de repente de Dios venga y lo impacte en su corazón y en su vida cuando esté orando. Deje que el Espíritu Santo lo llene, lo colme de esa gracia y de esa sabiduría que usted necesita como parte de la iglesia, como parte del pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un deseo y un gusto siempre permanente el poder ministrar la palabra. A mí me gustaría que todos los domingos o que todos los días fueran domingos para poder estar ministrando en este tiempo, pero por lo menos podemos estar cada 7 u 8 días juntos a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Un abrazo cariñoso a todos. Aquí en Chile nosotros ya terminando nuestra celebración de una fecha importante como chilenos, diferente, la hemos pasado en casa con nuestra familia, pero siempre agradecidos de Dios por lo que Él nos ha dado y porque nos ha plantado en esta ciudad y en este país para llevar a cabo los planes de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo a la distancia y sigamos orando y sigamos buscando a Dios todos los días. Que el Señor les bendiga mucho. Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios. Trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir, solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.